damos la más cordial de las bienvenidas a su programa La Voz de las Letras, una propuesta del Instituto Estatal de Radio y Televisión Baja California Sur para conocer el acontecer literario en Baja California Sur. A partir de las 8 de la noche los invitamos para que estemos juntos en esta cita en donde hablaremos también de la historia, de las costumbres y las tradiciones que tenemos los sudcalifornianos. Deseo agradecer muy puntualmente al gobierno del estado y de manera particular al director general del instituto, a nuestro amigo Salvador Salgado, por la oportunidad de estar con ustedes a través de esta propuesta en la que esperamos que nos acompañen cada semana. En esta ocasión tendremos a nuestra amiga Edith Villavicencio, una de las más importantes escritoras de los últimos años en Baja California Sur, quien nos platicará acerca de su obra literaria y la propuesta que presenta desde hace algunos años y que se mantiene vigente. Pues Edith, muchísimas gracias, muy buenas noches por estar con nosotros, que además pues eres la madrina del programa de televisión, ¿no? Muchas gracias, Cuauhtémoc, por la invitación. Me siento muy emocionada. Hace un momento te decía que esta es mi primera entrevista en radio, en televisión, de cualquier tipo de entrevista que pueda hacer. Esta es la primera, así que si me dices que soy la madrina del programa, pues entonces tú eres mi padrino de medios, por decirlo de alguna manera. Aunque no como en el espectáculo, no nos darás la patadita de acostumbrada, ¿no? Pero bueno, de veras me siento muy, muy honrado que nos acompañes, Edith. Oh, muchas gracias, igual me siento. Pues tú ya tienes algunos años presentando una propuesta literaria a los sudcalifornianos, que ello te ha llevado pues, a obtener diversos premios estatales, ha sido publicada en antologías, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura te ha publicado también algunas obras, también eres una incansable promotora de la lectura, también pues tallerista que promueve la creación literaria para los nuevos escritores. En ese sentido, pues más que una serie de preguntas, me gustaría nada más simplemente conversar de lo que además hemos platicado muchas veces, ¿no? Tú y yo, del quehacer literario en Baja California Sur. En ese sentido, pues mi primera pregunta sería, pues Edith Villavicencio, ¿nació o surgió o se hizo escritora? Pareciera trillado, pero porque ya lo han dicho otros escritores que merecen todo mi respeto, pero antes que escritora fui lectora desde niña. En realidad, aunque algunos amigos dicen que no debo utilizar esa expresión, yo me considero una escritora tardía, porque es hasta 2006 aproximadamente cuando empiezo a escribir, cuando hago de las letras el disfrute de mi tiempo libre casi de una manera completa. Como te digo, lectora desde niña, pero es a partir de los talleres que en ese entonces promocionaba el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, que yo empiezo ya, si no con más oficio, sí a dedicarle más tiempo. Es decir, no quiere decir que antes yo no hubiera garabateado, que viera una escena y la recreara, algún sentimiento no lo procesara a través de las palabras. Siempre me gustó escribir cartas, pero ya pensar en construir un libro, una novela, un libro de cuentos, un poema de largo aliento, creo que es hasta los 40 años que empiezo a escribir. Planteas tu primera etapa, la del lector. Estas lecturas, ¿cuáles serían las que tú recuerdas que más te hayan llevado a que te convirtieras posteriormente en una escritora? Yo siempre me he considerado una lectora omnívora, es decir, leo todo tipo de textos. Si una novela, un poemario, una propuesta poética me atrapa en las primeras 5 páginas, no puedo parar. Así no duerma, yo debo concluir la lectura de esa novela, de esa obra de teatro. Sin embargo... Perdón que te interrumpa,
pero si no te trae la novela o el libro, La dejo. lo dejas. Sí. Porque digo, existe esa recomendación, ¿no? De que No. tienes que leer el libro y terminarlo. Bueno, No. ahora ya no. No, eso lo... Ha sido mi política como lectora desde niña, desde que empecé a leer. Incluso, pues, uno de mis hermanos es un gran lector y fue empezar un poco a leer de los libros que él tenía en casa. Entonces, si no me atrapaba un libro, yo lo dejaba. Y en realidad, la época o el tipo de novelas que durante muchos años me apasionaron fueron los autores, los escritores del siglo XIX. Por ejemplo, en teatro, Henry Ibsen para mí es el dios de la dramaturgia. Los disfruté mucho, leerlas una y otra vez sus obras. Del siglo XIX, igual las novelas, prácticamente de todo el mundo. Es para mí un siglo glorioso de la narrativa, y la poesía también, es decir, los que más me marcaron. Pero entonces, de lo que comentas tú, hace tiempo, ¿qué puede ser, como le llaman, una escritora tardía? Porque ya no fue en la juventud, ¿no? Sino ya entrada a la madurez. ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te decidió al final de cuentas? ¿Qué me decidió? ¿Puedo ser un poco anecdótica? Sí, claro. Bien. En ese entonces estaba estudiando una maestría en la UAPS y como parte de un trabajo llego al taller de Elmer Mendoza. Es decir, mi primera intención era conocer a los escritores y a las escritoras subcalifornianas con la intención de conocerlos y entrevistarlos posteriormente. Entonces, como parte del taller, tenía que hacer los ejercicios, estaba obligada, y de pronto lo que él como maestro nos orientaba y la realización de los ejercicios, ¿y por qué no? ¿Y por qué no dedicarle tiempo, energía, pasión? Incluso por eso, como era un taller de novela, el primer texto que escribo es una novela, claroscuro. ¿Entraste como oyente de alguna manera? ¿O no, pues es que no había requisitos previos de haber publicado o de ser una gloria de las letras subcalifornianas. No, entró gente que con una larga trayectoria, pero también muchos compañeros que no habían escrito, que estábamos en igualdad de circunstancias, y uno de esos es mi amigo Julio Ortiz. Él tampoco había escrito, él no tenía ningún libro publicado, no había participado en ningún concurso, empezamos en cero él y yo. Y con ese taller surge tu primera novela, y es tu primera obra además. Sí, surge El Bosquejo. Yo había escrito antes cuentos como estudiante de la Escuela Normal Superior, pero eran más ejercicios de curso, es decir, que al concluir el curso debías escribir un cuento, y así cada verano escribía un cuento completo de principio a fin. Ahí surge el proyecto, empiezo a escribir intensamente, pero es en el taller de Daniel Sada donde le doy forma, en donde en realidad logro la construcción de los personajes, del ambiente, de la historia. Es precisamente en ese taller, 2 años. Bien, pues nos quedamos tantito en este paso, y para hacer una pequeña pausa, Edith, y regresamos para ver entonces ya cómo entras de lleno y demás por una puerta grande, yo creo, ¿no? Amigas y amigos, regresamos en un momento. Estamos platicando con Edith Villavicencio, escritora subcaliforniana.
Amigas y amigos, estamos de nueva cuenta en La Voz de las Letras. Estamos platicando con la escritora sudcaliforniana Edith Villavicencio, quien en el bloque anterior nos comentaba acerca del inicio y su interés por escribir en Baja California Sur. Pues Edith, decía yo antes de irnos a la pausa, pues que cuando trabajaste en sus talleres entras realmente por la puerta grande, porque escribes una gran novela, además empiezas a ganar premios. Bien, este asunto de los premios, pues ha sido un acicate. Es un poco como plantearte una fecha, es decir, me interesa participar en este concurso, tengo este texto y empieza todo el proceso de reescritura, que tú sabes es el más largo. Tienes la idea, la trabajas, pero ya todo el proceso de reescritura puede decirse que es el 90% del trabajo. En 2009 participo en el concurso de novela. Afortunadamente para mí seleccionaron Claroscuro. Fueron años de mucha actividad. En 2010 para mí fue un año que disfruté mucho, porque seleccionan también un poema al que le tengo un gran cariño, que es 7 voces para nombrarte. El premio Margarito Sandes. Sí, que es un poema de largo aliento, porque en realidad era un poema más extenso, pero como la convocatoria decía 10 cuartillas, entonces a quitar espacios y a las estrofas a cortarlas, y son 7 cantos, 7 voces, entonces a dejar para que pudiera entrar todo el poema. Lo disfruté mucho. En ese mismo año sigo trabajando Sal de Mangle, un libro de cuentos que me trajo igual girando durante varios años. Entonces fue el premio estatal en 2012. 2011 de cuento. Ajá, de cuento. Es decir, en 2009 fue Claroscuro, en 2010 7 voces para nombrarte, que es hacer un recorrido histórico de Baja California Sur, y el último canto es mi voz, que puede ser... ¿El de 7 voces está publicado? Sí, no recuerdo el nombre. En una Sequera elaboró una antología, hizo una compilación de todos los ganadores del Margarito Sandes Villarín. Ah, sí, es cierto. Sí. Pues tú has incursionado en poesía, en cuento, en novela, de alguna manera con la última obra en dramaturgia. Celda también, 13. Con la última obra que publicaste, que es una antología, sería un inicio de biografía también. ¿Celda 13? No, el de la escritora Vizcaína. Con fragilidad de cacto. Sí, lo que hago es una selección de textos diversos de Rafaela Vizcaína. Antes había editado Queda la Palabra, que es una antología de escritores comundeños, pero una voz comundeña que a mí siempre me ha gustado es Rafaela. Como ella no estaba aún publicada. Sí, habían aparecido textos diversos de ella, sobre todo poemas. Sí, a sus libertades Salas, ahí estuvo antologada. Ella, en una edición de autor, escribió un poemario, pero no había un libro de ella. Entonces, lo que hago es esta compilación, la revisión de estilo, y sobre todo, como es una gran amiga, años de conversación, al inicio del texto presento una entrevista con ella. Pues Edith, te señalaba los diversos géneros a los que has incursionado, y con esto irían pues 2 preguntas en una. La primera, bueno, ¿cómo le haces para estar de alguna manera brincando de un género al otro?
Y yo quiero pensar inconstante. que ello, y además frecuentemente, que ello implica, en mi opinión, un grado alto de disciplina. ¿Cómo mezclas esas dos consideraciones? Sí soy obsesiva. No, Lo no, mismo, no maníaco obsesiva. no sé, no sé qué tanto, pero lo mismo es como escritora, soy como lectora. Es decir, a mí una novela me atrapa en las 5 primeras páginas y yo no puedo parar hasta que la termino. Y lo mismo cuando una historia me atrapa, empiezo a escribir y puedo estar noches completas escribiendo sin dormir, pero no como una situación que me obligue, no, es algo que disfruto mucho, mucho hacer. Siempre he creído que la historia, los personajes, sí requieren un género. Yo me imagino que 7 voces para nombrarte no podría ser un cuento, no podría ser una obra de teatro. Celda 13, que le escribo a partir del trabajo que realicé en El Cerezo durante casi 3 años, surge esa obra de teatro y no me la imagino como novela o como poema. Los cuentos de Sal de Mangle, que es una manera de llamarle a Loreto, porque con base en anécdotas elaboro los cuentos, es decir, no son las historias tal y como sucedieron y de 10 historias surge una. Entonces sí creo que hay historias o hay sentimientos que entran en un... Que tienen su propio espacio, que tienen propio su momento. propio espacio, no, y su propia manera de expresarse. Y de alguna manera, por ejemplo, en el caso de los cuentos o las novelas, trabajas haces un estudio más técnico del personaje y lo describes y lo describes literalmente por separado. Sí, y en las obras de teatro igual. Es decir, primero tiene que estar construida la historia que quiero narrar, tener una idea, si no precisa, sí aproximada de la trama, es decir, cuál va a ser mi presente narrativo, cuál es la historia que voy a contar o qué parte de la historia. Y para que sea verosímil, busco caracterizar los personajes, cómo sienten, cómo piensan, cuál ha sido su historia, qué les gusta, sus manías, aunque no aparezcan en la historia. Creo que el texto que más tiempo me ha tomado escribir, pues fue el primero, Claroscuro. Lo reescribí, aparte de todo el trabajo de corrección, 4 veces, porque cambiaba el punto de vista o el narrador en primera persona, en segunda, en tercera persona. Lo narraba Laura, lo narraba Siamac y al final terminó narrándolo Laura. Está por eso combinado en primera y segunda persona. Esta experiencia que tú has adquirido en los últimos años te ha permitido también, creo yo, la oportunidad de compartir con otros, sobre todo jóvenes que tienen el interés de escribir, y te has también dado el tiempo para formar escritores. En verdad, hoy tendríamos más oportunidades de surgir con nuevos escritores. ¿Puedo decir nombres? Sí, claro. Pues yo estoy muy agradecida, siempre lo voy a decir, con el tiempo que Elsa de la Paz y tú estuvieron al frente del Instituto Subcaliforniano de Cultura. Es decir, porque fue Elsa de la Paz la primera persona que me dio la oportunidad de coordinar un taller en Ciudad Constitución. Primero fueron 6 meses, luego otros 6 meses, tuvimos un año de descanso, ellos deciden continuar y lo hacemos durante un año más y ahí es donde surge Queda la Palabra, porque gran parte de los textos de ese libro, de los compañeros que todavía viven en Ciudad Constitución, los trabajaron en el taller. Me gusta mucho el trabajo con los compañeros escritores, pero más con los jóvenes. Es decir, a mí me habría encantado cuando era estudiante
que alguien hubiera leído mis garabatos y me dijera, bueno, ¿y por qué no intentas? O que en ese entonces hubiera habido un taller en Loreto, que fue donde pasé mi infancia y mi adolescencia. Es decir, haber tenido un acercamiento. Probablemente, quién sabe, habría empezado a escribir antes. Y actualmente coordino un taller en la Venus, se llama Máquina del Tiempo, y es de literatura infantil y juvenil, porque también me gusta escribir y leer la literatura infantil y ya han juvenil. empezado a generar textos. Sí, sí, incluso originalmente iban a ser 8 sesiones, y la semana pasada acordamos que lo vamos a extender durante el resto del ciclo escolar. Pues qué bueno, porque picaron el anzuelo, ¿no? Y ahí están todavía. Espero que los sigan picando y que se produzcan textos interesantes, nuevas voces. Incluso cuando me preguntas esto de escribir en diferentes géneros, también creo tiene que ver que no son muchos los años que llevo escribiendo. 10 años. Los acabo de celebrar porque, claro, Escuro la empecé hace 10 años, en diciembre. Y yo creo, aunque no sea joven, en el sentido estricto de la palabra, sí creo que apenas estoy buscando cuál es la voz, cuál es el género en el que más Pues no tienes predilección por uno. Me gustan todos, es que tal vez el problema sea mi formación como lectora, omnívora. Igual leía obras de teatro, la colección Sepan Cuántos fue mi barco de salvación en Loreto. Que más la viste extensa, sí, ¿no? Entonces por eso leí mucho del siglo XIX. Volviendo a estos orígenes tuyos y de la lectura, en nuestro país se habla muy frecuentemente a manera de crítica de que no somos un país de lectores. Ahí, ¿qué tanto tenemos que hacer? Leer. O de poquito en poquito, a lo mejor, ¿no? Leer. Bueno, creo que te respondería desde mi postura como profesora de primaria. Creo que por obligación laboral los profesores tendríamos que ser lectores. Y si los niños nos ven leyendo, les leemos, pero además no se les puede engañar. Sienten ellos que nosotros disfrutamos la lectura, que es más que una obligación, un momento de placer compartido con ellos. Los niños se van a formar como lectores. Es muy raro encontrar un niño en preescolar y en los primeros grados de primaria que no disfruten intensamente la lectura, que les lean historias, que les lean poemas. Y pues casi pues ya para finalizar, Edith, ¿qué estás trabajando actualmente? Actualmente estoy trabajando una novela para niños. El mismo cuento que trabajé para Bahía de Letras, ese mismo cuento lo estoy recreando como una novela. ¿Lo estás ampliando? Sí, originalmente pues era un proyecto ambicioso, quedó postergado indefinidamente, surge Bahía de Letras, presento el texto y lo que hago es retomarlo. Yo creo firmemente que los textos deben reposar. Cuando dice, lo acabo de escribir, bueno, se le va a notar se le va a notar que lo acabas de escribir, es decir, tienen que reposar el que escribe, por no decir el escritor, que puede parecer pretencioso, tiene que tomar distancia de la historia, de los personajes, porque luego nos apasionamos y no vemos lo que realmente deberían ver los personajes. Por eso es tan importante la caracterización.
Pues Edith, pues nuevamente muchísimas gracias. Estoy encantado de platicar contigo en esta ocasión y pues estás dejando tu huella aquí en Canal 8 al ser madrina de este programa. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, padrino. Muchas gracias. Y a ustedes, amigas y amigos del Canal 8, pues los invitamos nuevamente para que nos acompañen el próximo martes a partir de las 8 de la noche, en donde estaremos platicando de nueva cuenta con un escritor subcaliforniano sobre su obra y la propuesta para Baja California Sur. De nueva cuenta, buenas noches, que descanse.